Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Friends of Religions, plataforma para el diálogo interreligioso y la promoción del respeto y convivencia entre creyentes de diferentes religiones o formas de espiritualidad. Hoy contamos con la colaboración de un invitado muy especial. Desde Friends of Religions damos la bienvenida al imán Marwan Gil. Imán Marwan Gil, imán y teólogo islámico, nacido en Alemania, es presidente y misionero de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina y Chile. Marwan Gil se graduó en 2016 de sus estudios de teología islámica en el Centro de Estudios Teológicos Jamia Ahmadiyya de Reino Unido. Desde 2017 reside en Buenos Aires, donde realiza su labor como presidente y misionero de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Marwan Gil ha participado en numerosas iniciativas de diálogo interreligioso como representante del Islam, entre los cuales cabe destacar la visita a su santidad el Papa, su visita al Honorable Senado de la Nación Argentina y la participación en múltiples iniciativas de diálogo y oraciones interreligiosas. Marwan, te damos la bienvenida y gracias por tu participación. ¿Vale? Queremos preguntarte a lo largo de este podcast por tu experiencia en el diálogo interreligioso y más concretamente por tres hechos que consideramos relevantes en los que has participado. Bueno, pues en primer lugar, nos gustaría que nos contaras el motivo de la visita a su santidad el Papa Francisco que realizaste en septiembre de 2022 y especialmente si durante la visita hablasteis de la importancia del diálogo interreligioso y de la cooperación entre diferentes religiones. Así es, ante todo, muchísimas gracias. Para mí un honor compartir ese espacio y también a su vez fomentar también su espacio y su iniciativa. En el caso del Islam, porque también hablamos con el Papa y el contexto fue que como ustedes seguramente saben que el Papa es argentino, nosotros lo consideramos nuestro Papa. Entonces, él ya antes, como cardenal de Buenos Aires, como Jorge Bergoglio, dejó realmente un legado muy fuerte y marcó un antes y un después aquí en Argentina de su rol como líder del mundo católico, porque él activamente, él mismo lanzó muchas iniciativas revolucionarias o muy nuevas aquí en Argentina, donde él abrió las puertas hacia no solamente el mundo no católico cristiano, sino que también hacia el mundo judío, también el mundo musulmán aquí. Y eso es lo que también se ve luego reflejado desde que él fue elegido como el Santo Padre, como la figura o la autoridad máxima de la Iglesia Católica, como el Papa, que él especialmente se acercó y yo diría en los últimos 10 años, no solamente el diálogo ecuménico, es decir, hacia otras confesiones cristianas, sino que también realmente se acercó de una manera maravillosa y extraordinaria, en particular yo diría hacia el mundo musulmán. Él es el primer papa que viajó por primera vez a Irak, a Bahrein, recibió ciertas figuras del mundo musulmán, incluso en nuestro caso fue también la primera vez que una delegación de la comunidad Ahmadía fue recibida en el Vaticano. Y el contexto de nuestra audiencia fue que yo hace ahora ya más de 2 años tengo un programa semanal en la radio Jai, que es la radio de la comunidad judía en América Latina, y tenemos un programa semanal cuyo título es Shalom Salam, Diálogo Judío-Musulmán. Y en base de ese programa semanal surgió una confraternidad, o hemos fundado la primera confraternidad judeo-musulmana en Argentina. Y la historia tras esa iniciativa es que nosotros descubrimos con mi compañero y cofundador Miguel Steuermann, que es el director y el fundador de la radio, que hay tantas cosas en común entre las religiones abrahámicas y en particular entre el judaísmo y el islam, que lamentablemente por el conflicto de Israel o Palestina, nosotros mismos
olvidamos de las similitudes y de los valores que unen a todas las religiones. Entonces decidimos que en vez de que se quedara este espacio del diálogo en un programa solamente teológico, filosófico o solamente en teoría, tenemos que expandirnos, tenemos que llevar ese diálogo hacia la sociedad. Entonces empezamos a realizar diferentes tareas muy concretas. Por ejemplo, compartimos un iftar interreligioso donde la comunidad judía nos visitó en la mezquita, ellos nos invitaron para el Pesaj o para Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, después incluso para fechas que son muy importantes aquí en Argentina, por ejemplo, el Día de la Patria, llevamos donaciones como judíos, como musulmanes a la parroquia católica, etcétera, etcétera. En base de esas iniciativas, cuando se enteró el Vaticano y el Papa de esas iniciativas, entonces recibimos una invitación para comentarle personalmente de nuestra confraternidad, de nuestro trabajo interreligioso, porque eso encaja 100% con el mensaje del Papa, que él hace poco escribió en su libro Fratelli Tutti, que todos somos hermanos. Ahí también él hace hincapié en ese trabajo, enfatiza en buscar las similitudes. Entonces, en ese sentido, tuvimos entonces el honor en septiembre visitarlo y presentarle personalmente nuestros proyectos, nuestras actividades. Y debo confesar, yo me imaginé algo más formal, ¿sí? Para decirlo así, más corto, porque un día anterior participé incluso en la beatificación del Papa Juan Pablo I. Y después me imaginé que sería también tal vez por la agenda del Papa algo muy corto, muy breve, pero se da cuenta que él es un argentino. Así que nos sentimos realmente en casa muy cómodos y nos habían anticipado 10-15 minutos, pero al final la audiencia duró casi 40 minutos. Y al principio, cuando yo empecé a presentarme, el Papa directamente detectó mi acento, entonces me preguntó, vos sos argentino, y ahí le expliqué que no soy argentino, pero ya hace varios años cada vez más argentinizado, ¿no? Entonces le comenté de mi historia, de mi vida personal, y incluso me pregunto por qué no nos conocimos antes en Argentina, y le comenté que llegué después, hace pocos años, y me preguntó sobre nuestra mezquita, me preguntó por qué no había él conocido antes a la comunidad Ahmadía, entonces le comenté que somos una comunidad bastante nueva, llegamos hace 5 o 6 años en Buenos Aires, pero él tenía mucho interés en saber qué es la comunidad Ahmadía porque parece que nunca tuvo un contacto o un encuentro personal con algún representante de la comunidad Ahmadía. Entonces lo comenté sobre la historia de la comunidad Ahmadía, cuáles son las diferencias entre el mundo sunita y la comunidad Ahmadía, y que la figura del fundador de la comunidad Ahmadía, cuya misión es reformar al mundo musulmán en su función como el Mesías prometido, el Mahdi. Y después le comenté en particular y le agradecí realmente que incluso yo como musulmán, no católico, realmente me interpeló su libro, su mensaje, Fratelli Tutti. Y le comenté, le expresé que considero que ese mensaje es súper importante en esta época, no solamente por la post-pandemia, sino que también donde vemos tantos conflictos, sean nacionales aquí en Argentina, tantas tensiones políticas o conflictos regionales, o a nivel internacional, que es un mensaje realmente que es fundamental para el mundo hoy en día, porque él hace en su libro, y ahí le mencioné en particular varios ejemplos donde le dije que para mí fue realmente algo muy inspirador su testimonio, porque él en su libro hace hincapié que el diálogo interreligioso no significa abandonar tu propia identidad o mezclar, ¿no? No significa cocinar o preparar una ensalada mixta, sino que se refiere cuando hablamos del diálogo, que cada uno mantenga su identidad, pero que busquemos las similitudes y en base a esas similitudes que trabajemos a través de acciones muy precisas para el bien común, ¿sí? Y también que abramos nuestras fronteras, nuestras puertas, nuestros corazones para entender y aceptar al otro. Entonces ahí le comenté que realmente me llegó su mensaje y que para mí como musulmán
encaja 100% su mensaje con el mensaje que yo recibo también semanalmente a través de nuestro líder mundial, de nuestro líder espiritual, que es su santidad el Jalifa, su santidad Mirza Masroor Ahmad, el líder mundial de la comunidad Ahmadiyya. Entonces le comenté que yo aprendí el diálogo interreligioso, el respeto interreligioso, el mensaje de Fratelli Tutti a través de mi mentor espiritual, y así también le presenté el libro del Jalifa, que es La crisis mundial y el camino hacia la paz, que tiene un mensaje muy parecido y realmente muchas similitudes entre ambos textos. Y ahí incluso antes, previamente a la audiencia, yo le había pedido al Jalifa de la comunidad si él pudiera también escribir y dedicarle un mensaje personal al Papa por el contexto de mi audiencia. Entonces, su santidad, el Jalifa, aceptó esa petición y también había escrito una carta personalizada para el Papa, y entonces tuve yo también el privilegio en ese sentido de funcionar como el conector, ¿no? Como el puente entre ambos líderes. Y cuando le presenté al Papa la carta del Jalifa, él también estaba muy agradecido, y realmente expresó también su respeto por esa iniciativa, por ese gesto del Jalifa. Y a su vez, el Papa también dedicó su libro, Fratelli Tutti, con un mensaje personal para el Jalifa. Entonces, eso también para mí fue como un momento muy lindo, muy hermoso, donde vi realmente que ambos líderes, a través de su propia iniciativa o gesto, también expresaron el diálogo interreligioso. Y después también le presenté al Papa un ejemplar especial del Sagrado Corán, de la traducción en español, y en particular le mostré el capítulo 19, que es un capítulo muy interesante para el mundo católico, porque el capítulo 19, cuyo nombre es María, Mariam. Entonces trata, o ese capítulo está dedicado en particular a la Virgen María, y le comenté, le mostré unos párrafos o unos versículos de ese capítulo, y el Papa estaba muy asombrado, incluso me comentó que él se asombró cuando viajó la última vez a Dubái, y ahí le invitaron o lo invitaron a una mezquita, y después le presentaron la mezquita o dijeron que su nombre de esa mezquita es Maryam. Y entonces para él también fue muy llamativo descubrir que la Virgen María tiene tanta importancia para los musulmanes. Y le comenté que ahí, incluso en el Corán, hasta tal punto la importancia de la Virgen María que incluso se dice que ella es un modelo, un ejemplo para todos los creyentes, no solamente para las mujeres, sino que también para los hombres. Y entonces ahí también pudimos intercambiar desde el Corán también, que le transmitía al Papa, porque después también nos preguntó sobre las iniciativas interreligiosas en Argentina, las actividades, el programa Shalom Salam, la confraternidad. Entonces le pude transmitir que no es fácil ese camino, porque tenemos oposiciones internas en todas las religiones. Entonces en nuestro caso no, en la comunidad Ahmadía todos sabemos, porque todos predicamos, practicamos, vivimos la misma forma de vivir la fe. Entonces le expliqué que no es algo particular de la comunidad Ahmadía en Argentina, sino que sea la comunidad en Europa, en África, en América, nosotros todos, porque estamos unidos bajo una guía, un jalifa, predicamos, practicamos la misma forma, pero donde yo tengo el desafío como musulmán es hacia las otras ramas o agrupaciones del Islam que no comparten el mismo mensaje o la misma forma de interpretar o vivir la fe o el diálogo interreligioso. Y lo mismo compartían mis compañeros judíos que estaban presentes en la audiencia, y lo mismo dijo también el Papa, que él también, eso para mí fue también algo muy maravilloso, que él compartió también sus experiencias personales y dijo también que sí, no es fácil este camino, también para mí como la autoridad máxima de la iglesia, hay oposiciones, es un camino desafiante, pero hay que seguir sembrando las semillas. Entonces él también hizo hincapié en eso, que es suma importante ese mensaje, especialmente hoy en día, y cuando también incluso le comenté de nuestro lema, amor para todos, odio para nadie, él también ahí marcó y recalcó que es realmente muy importante ese mensaje donde vemos en el mundo tanto odio, tanta agresión.
Y decía también que a él le preocupaba también la violencia, y no solamente la violencia física, sino que simplemente ya el hecho de la violencia sentimental y verbal. Así que él también después comentó y él habló también de su experiencia personal acá, de su vida personal como cardenal, y así que también nos alentó en continuar, en seguir con ese camino, con ese proceso, y él hacía hincapié que realmente es primordial buscar el diálogo personal, ¿sí? Entonces dijo que muchas veces quedamos, ¿sí? Cuando entran las instituciones en un trabajo superficial, pero lo que es necesario es realmente el contacto personal, y ahí él incluso compartió su relato o su anécdota cuando el imán de Dubái, con lo cual él firmó la confraternidad o los acuerdos abrahámicos, ¿sí? Cuando él lo visitó, fue al principio pensada también como una audiencia formal, oficial, y todo muy protocolar. Y ahí en algún momento, cuando terminó la audiencia, el Papa le preguntó de manera espontánea si él ya tenía algún plan para almorzar. Y el imán dijo que no. Entonces el Papa, que no estaba en el protocolo, dijo: entonces quédate acá y almorzamos juntos. Y él, el mismo Papa nos comentó que ese fue en realidad el momento cuando dejaron las formalidades, el protocolo, y durante el almuerzo empezaron a hablar en una dimensión, en un nivel más personal. Ahí él sintió la inspiración de firmar y luego también trabajar en ese documento. Y ahí surgió la amistad también con el imam de Dubái. Entonces, en ese sentido, fue una audiencia muy enriquecedora, para mí también a nivel personal muy inspiradora, y realmente si quiero resumir a la audiencia, yo diría lo que más me impactó fue la humildad y la generosidad del Papa. Ya simplemente el hecho que, como sabemos, él tiene dificultades en caminar y usa normalmente una silla, sí, para moverse. Y cuando nos despidió, incluso en ese momento, a mí personalmente no me sentí cómodo que él nos acompañara hasta la puerta, por eso yo le pedí varias veces que nos despidiera simplemente desde su silla, desde su escritorio, pero él insistió y dijo que no le hizo muy bien esa entrevista, esa audiencia, y que realmente le puso muy alegre nuestra visita, nuestro trabajo. Entonces insistió para acompañarnos hasta la puerta, y eso a pesar de sus dificultades o sus dolores, ¿no? Pero eso también demuestra, o para mí fue algo muy impactante, muy fuerte, y realmente creo que siento un honor, un privilegio como musulmán y como representante de la comunidad Ahmadía por haber tenido esa posibilidad de no solamente comentarles sobre nuestro trabajo, sino que, como ya dije, también por haber tenido la posibilidad de intercambiar los mensajes entre ambos líderes, que son realmente figuras y embajadores al nivel mundial, al nivel internacional, de la paz y del diálogo interreligioso. Muy bien, Marwan, pues me han parecido muy inspiradoras tus palabras y tu testimonio con la visita al Santo Padre. La verdad que, como bien dices, ¿no? El diálogo interreligioso pues, es un desafío, pero a su vez pues es una labor que muy necesaria para la paz mundial y para la convivencia entre las diferentes personas, ¿no? De diferentes religiones. Me ha gustado mucho lo que has dicho de la ensalada, que no se trata de mezclar creencias, sino cada uno desde su postura, desde su creencia, pues acercarse y conocer al otro, ¿no? Porque el amor y la convivencia, pues empieza acercándose, conociéndose mutuamente, ¿no? Si dos personas no se conocen, no se pueden enamorar o no pueden vivir en paz, y al fin y al cabo, pues todos somos personas, después somos creyentes, creemos en Dios, y todas las religiones pues hablan de paz y de amor, igual que nosotros hablamos en diferentes idiomas, pues también pues pensamos, o yo pienso desde mi punto de vista, pues que alabamos a Dios desde diferentes formas, pero al final pues tenemos muchas cosas en común,
y tenemos que explotarlas y tenemos que aprovecharlas en beneficio de todos. Así que nada, muchas gracias por tu testimonio. Pues voy a pasar la palabra a Tarik, que también te va a seguir preguntando porque tienes experiencias muy interesantes. ¿Qué tal, Marwan? Assalamu alaikum. Gracias por participar en el programa y ha sido muy inspirador escucharte hablar sobre tu visita al Vaticano. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, también sabemos que tuviste el honor de hablar ante la Cámara de Senadores de la Nación Argentina dentro de unas jornadas de diálogo global por el respeto a la diversidad de religiones y creencias, que además se celebraron hace poco, hace un par de meses, y que coincidieron con el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. Entonces, creo que bueno, es un acto muy interesante que se celebró allí y nos gustaría bueno, que nos contaras un poco sobre los aspectos principales de esta visita, qué conclusiones se sacaron y alguna reflexión de cómo la convivencia entre distintas religiones puede promover, ¿no?, una sociedad más justa y en paz, ¿no?, como nos has explicado un poco con tu visita al Papa. Tal y como vos decís, el 15 de marzo fue declarado el Día Internacional en la lucha contra la islamofobia por la ONU. Y este año se celebró por primera vez ese día. Y yo con el senador Ricardo Guerra, que representa a la provincia de La Rioja, ya tuve el contacto por actividades previas. Y cuando le comenté unos meses atrás de esa fecha importante, él inmediatamente se puso o expresó su predisposición para colaborar y desde el Senado también lanzar su voz, su acompañamiento en la lucha contra la islamofobia. Y ahí también para mí fue importante, y eso también le transmití, que no quiero solamente aprovechar esa fecha para hablar de la islamofobia, sino que abordar y amplificar el tema del odio por las creencias religiosas. Porque como musulmán, si es para mí importante defender los intereses de los musulmanes y lanzar o alzar mi voz contra la islamofobia, tan importante también es mi compromiso contra el antisemitismo o también la cristianofobia o cualquier forma de discriminación o discurso de odio. Y ahí coincidimos que debemos ampliarlo y abordar todas las formas o todas las facetas del odio, de la discriminación. Entonces, no fue entonces un acto solamente contra la islamofobia, sino que en realidad contra el odio en sí. Y en ese sentido, entonces, convocamos a representantes cristianos, a representantes judíos, incluso otras religiones como los africanistas, o otras minorías religiosas que sufren persecución o discriminación. Y la idea era entonces desde el Senado lanzar o también expresar nuestro compromiso como sectores, como representantes religiosos contra todas esas formas de violencia. Y creo que fue un lindo ejemplo, un gesto muy fuerte, muy conmovedor para la gente ver un rabino, un imam, un sacerdote, un pastor, todos unidos contra antisemitismo, islamofobia, cristianofobia o cualquier forma de discriminación. Entonces, fue también un mensaje para los políticos y también para el resto de la sociedad, que si nosotros logramos eso, es decir, que en el caso de un judío, un musulmán, un cristiano, que cada uno tiene su verdad absoluta, cada uno cree que sea el Corán, la Biblia o la Torah, que es la verdad y no podemos negociar, no podemos decir vos tomá de acá esto y dame eso, no podemos hacer acuerdos políticos, ¿no? Pero si nosotros logramos, a pesar de las diferencias y que lo que nosotros consideramos la verdad absoluta, consideramos o logramos construir una amistad sincera, construimos un diálogo personal, productivo, y donde podemos
dejar las diferencias y enfatizar o hacer hincapié en las similitudes y en los valores que nos unen, entonces no existe ninguna excusa para el sector político o para el sector en general, la sociedad en general. Entonces creo que eso fue algo realmente muy inspirador para todas las personas que asistieron y fue también para mí una fecha muy importante, donde no hablamos solamente de la islamofobia, sino que en general la importancia de luchar contra el odio en sí, porque también en mi discurso luego hablé que a mí no me preocupa la islamofobia, sino que el origen, porque islamofobia es una expresión, es una síntoma. Luego el origen del problema es el odio, la violencia, la frustración en sí, en el ser humano o en una sociedad. Y algunas veces ese odio termina o se expresa en forma de islamofobia, pero en otros casos como antisemitismo, como cristianofobia o como cualquier forma de xenofobia. Entonces, no sirve solamente poner parches, sino que hay que curar la enfermedad desde su origen. Entonces, por eso es importante cómo podemos nosotros trabajar juntos para curar, ¿sí? En ese sentido, luchar contra ese veneno de odio, de frustración. Y ahí creo que yo como musulmán, como creyente, creo que muchas veces entra el odio, la violencia, la frustración, incluso sin límites, donde o cuando Dios está ausente o en el corazón cuando Dios no está más presente, entonces en ese vacío entra luego el odio, la frustración, la violencia, la falta de orientación, la falta de valores, y eso lamentablemente luego destruye la paz, la convivencia, y por eso para nosotros como musulmanes es realmente súper importante y creo que es imprescindible transmitir ese mensaje, la importancia de tener un vínculo, una relación personal con el ser divino, podés llamarlo ahora Alá, Hashem, Yahweh, Señor, como quieras, ¿no? Pero para nosotros lo que es importante es um, ¿qué significa amar a Dios? Significa amar también al prójimo, servir al otro, y que no quede esa fe solamente como una expresión verbal, sino que a través de acciones, a través de obras particulares, luego trabajar en ese proceso y que nosotros consideramos que cada religión en su base transmite el mismo mensaje, que es amar a Dios, amar a creadores a través de cuidar al prójimo o servir al prójimo. Muy interesante. Creo que es una experiencia que debe, sin duda, verse más en el mundo. Además, me recuerda mucho a la expresión de la unión hace la fuerza, ¿no? Y creo que esto es un buen ejemplo de ello. Así que me alegro mucho de que esa iniciativa haya tenido lugar allí y bueno, enhorabuena también por haber tenido la ocasión de hablar. Y bueno, y un tema más que también es interesante es el tema de las oraciones interreligiosas, ¿no? Que creo que es algo que también en lo cual has tenido la ocasión de poder participar, porque queremos que expliques un poco también a los que están escuchando en qué consisten estas oraciones interreligiosas en las cuales has participado. Cuéntanos algunos ejemplos de algunas de estas que a ti te han resultado más interesantes y que nos cuentes sobre todo un poco la importancia, ¿no? La relevancia que tienen y si crees que a lo mejor pues eso deben fomentarse más en la sociedad y cuál es su utilidad, ¿no? En ese sentido. Sí, en primer lugar creo que es importante porque algunas veces a mí me pasa que mis propios miembros e integrantes o amigos preguntan, Marwan, ¿qué es el propósito de una oración interreligiosa, ¿no? ¿Cuál es vos no te vas a hacer un judío o cristiano, entonces, ¿por qué participas en esas actividades o de qué se trata? Entonces recalco que para mí, si participo o voy a una iglesia o una sinagoga y participo en sus actividades, eso luego no debilita mi fe o no es que me hace sacudir o temblar a mi fe, todo lo contrario, fortalece mi fe, porque veo y descubro tantas similitudes entre las religiones y yo como musulmán creo que el profeta Moisés, el profeta Jesús, la paz y el Corán fueron enviados por Dios y en su origen son religiones verdaderas y además
recalco siempre que el Islam enseña. Entonces no es algo, una ambición, una postura personal, sino que el Islam instruye, enseña que debemos buscar las similitudes. Por eso se refiere a la gente, o a los judíos y a los cristianos, como la gente del libro. Y en el Corán en particular dice que llamen a la gente del libro, convóquenles para unirse a través de las similitudes. Y la similitud principal es que rezamos hacia el mismo Señor, hacia el mismo Creador, el mismo ser divino. Entonces, creo que en esas oraciones interreligiosas no se trata de competir, sino que se trata de compartir, que cada uno pueda escuchar y respetar, ¿sí? La palabra, la postura, las convicciones, las doctrinas del otro, y que podamos realmente, en base de las similitudes, actuar para el bien de todos. ¿Sí? Y creo que incluso el Islam enseña que la fe es un asunto súper íntimo, personal, y nadie puede ahí actuar o imponer o intervenir en nombre de Dios. Entonces es muy injusto si uno quiere llamarlo Hashem o Yahweh o Padre o lo que sea, decir no llames hacia Dios, ¿no? Es su derecho, es su relación personal con el Creador. Por eso, en esos momentos del diálogo interreligioso o de las oraciones interreligiosas, se trata simplemente de compartir, ¿sí? Tu oración, tus enseñanzas, tus principios, y se trata de inspirar también al otro, ¿sí? Porque consideramos que, en el caso del Islam, consideramos que el Corán contiene pautas, principios o perlas de sabiduría que por supuesto nos sirven constantemente de manera diaria, cotidiana, a nosotros, los seguidores del Islam, pero también pueden servir a cualquier persona de cualquier religión, porque el Islam al final es una religión universal, y si uno quiere ser musulmán o no es su decisión, pero yo como imam trato de ayudar, de acompañar, de darle también o brindarle ciertas herramientas. Y en ese caso, un ejemplo muy particular fue el caso de Fernando Báez Sosa, que era un joven que fue asesinado acá en Argentina de una manera atroz y espantosa, y su asesinato fue o tuvo también mucha repercusión mediática al nivel nacional. Y yo conocí personalmente a los padres, que son devotos católicos, y entonces desde su entorno me pidieron acompañarlos con un mensaje espiritual, con un acompañamiento espiritual, y a ellos, gracias a Dios, les sirvieron las palabras, las pautas o algunas enseñanzas del Islam para mantener la paz, la fuerza, la paciencia. Entonces, en un momento cuando ellos en nuestra relación se convirtió en una amistad, entonces me pidieron mi consejo, cómo hacer o cómo conmemorar el asesinato, el primer aniversario del asesinato de su hijo. Entonces yo les propuse en ese momento realizar una oración interreligiosa. Para ellos fue un mundo desconocido, ellos conocían solamente la misa, sí, entonces decían, ¿cómo? ¿Pero ustedes van a unirse y rezar todos juntos por esa causa? Y le dije, sí, sí, van a venir un rabino, un pastor evangélico, otras religiones, yo como imam, y vamos a rezar todos unidos, no solamente por su hijo, sino que en general por el sufrimiento, también alzar nuestra voz contra la violencia. Y eso realmente les hizo muy bien, ese acto, esa oración interreligiosa, y creo que en general diría yo incluso para la sociedad. Fue un mensaje muy profundo, muy fuerte, porque también hay que decir eso, que algunas veces se aprovecha estos espacios o estas manifestaciones y terminan luego en un acto político o en una grieta política. Pero nosotros, gracias a Dios, logramos, o ellos los padres, hay que decirlo mejor dicho, lograron convertir su dolor en un mensaje espiritual, un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza, un mensaje de unión. Y ahí recalcamos que es importante respetar la santidad de la vida, la dignidad de la vida. Y desde todas las religiones enfatizamos en el punto que quien asesina una vida es como si hubiera asesinado
a toda la humanidad, que es un concepto coránico, pero también un concepto de Talmud que nos une en particular a las religiones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y en ese sentido creo que en Argentina tenemos una tierra muy fértil y donde el trabajo interreligioso está muy avanzado y también ya se vive de una manera muy natural. Lo que falta es que esos lazos que ya existen entre los representantes o las instituciones, trasladarlo también al nivel general de la sociedad, ¿no? Y también a nuestros seguidores. Y creo que ahí es también nuestra mayor responsabilidad como representantes, no solamente predicar con la palabra, sino que vivir el diálogo a través de tu propio ejemplo. Muy bien, no, la verdad es que es muy inspirador escucharte y las iniciativas que están llevando allí, ¿no? Y bueno, y espero, la verdad, y también sinceramente deseo, ¿no? Que surja efecto todas estas iniciativas y, como dices, se generalice más, no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo, ¿no? Si Dios quiere. No sé, Eloy, si quieres comentar tú algo. Bueno, yo quería preguntarle a Manuel, en esta oración interreligiosa, si leíais como un testimonio conjunto o, por ejemplo, los cristianos rezaban el Padre Nuestro y después los judíos rezaban a su forma y después los musulmanes también decían su oración particular. Eh, no sé, un poco por curiosidad. No, cada uno dice su texto. Entonces, por ejemplo, el sacerdote preparó su texto, compartió sus palabras de inspiración desde la Biblia, el pastor evangélico desde su formación religiosa, el judío, el rabino desde las fuentes de la Torah, yo desde las fuentes del Corán, e incluso tuvimos un representante de muchas veces expresado como mormones, pero era la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Ujú. y así también un representante del ubandismo, del africanismo. Entonces fue una convocatoria muy amplia y cada uno desde sus enseñanzas, desde su texto sagrado. Muy bien. Y cuando terminó, por ejemplo, el pastor católico, pues rezó alguna oración particular del cristianismo y los seguidores cristianos la recitaban, y lo mismo con las otras religiones, o se quedaba más o menos en los textos, en los discursos. No, cada uno basó sus palabras en una oración del texto sagrado, pero después también compartieron su reflexión personal o su mensaje personal en base de esa cita, ¿no? Y ahí creo que coincidimos. Ahora, tal vez desde el mundo judío pueden llamarlo Hashem o yo Allah o Señor, pero creo que es importante analizar el mensaje y ahí coincidimos todos. ¿Sí? Lo que se presentaba, ahí sí, tal vez hay un aspecto donde no coincidimos, que es, por ejemplo, llamarlo Hashem o Jesús como Señor, pero después las palabras de Jesús, irrelevantemente si ahora para nosotros es profeta, para ustedes Dios o para un judío simplemente el hijo de una judía, es su mensaje, la esencia, ¿no? Donde él lo que dice. Entonces ahí hay que creo que buscar o más analizar y estudiar y también luego incorporar ese mensaje. Muy bien. ¿Y la oración interreligiosa se hizo en algún centro de culto teológico, es decir, o fue en un espacio neutro, No, fue un espacio público. público, un Ah, espacio? entonces, justo lo que queremos también plantear es que estas iniciativas interreligiosas no son solamente para los creyentes, para decirle así, o los seguidores o adeptos de una cierta religión o miembros de una institución religiosa, sino que incluso si uno es ateo, agnóstico, no pertenece a ninguna religión, queremos convocarlos a ese espacio. Muy bien. Sí, yo pienso que para un ateo o un agnóstico, cuando él ve que hay disputas entre personas de diferentes religiones, eso le refuerza en su convicción de no creer en Dios, pero cuando sienten que hay puntos en común, por ejemplo, en el que existe Dios desde diferentes religiones, eso le hace dudar y le hará fuertemente plantearse si que Dios existe, porque al final es algo en común que personas de diferentes creencias, diferentes culturas, diferentes
idiomas al final coinciden en que existe un Dios, pues yo pienso que es muy bueno, es muy bueno. Muy bien, pues por mi parte, darte las gracias, Marwan, porque ha sido, vamos, ha superado todas mis expectativas, que ya las tenía muy altas, ha sido muy inspirador y nada, vamos a promocionar pues este podcast, porque pienso que es muy beneficioso que pues desde nuestros oyentes, nuestros amigos, toda la gente pues lo pueda escuchar y nada, yo como cristiano católico también me reconforta mucho que el Santo Padre, el líder de los cristianos, el Papa Francisco, pues tenga muy claro pues el diálogo interreligioso, la fraternidad entre personas y personas de diferentes religiones y la verdad que me reconforta mucho para seguir en este camino. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto podemos terminar. Creo que ha sido una entrevista muy interesante, muy productiva, Marwan. Esperamos poder contar en el futuro con tu colaboración, si Dios quiere. Y bueno, y a ver si a través de estas iniciativas también conseguimos que haya más unión en el mundo, ¿no? Así que, bueno, pues nada, si quieres decir algunas palabras, Marwan, y con eso finalizamos el programa. No, gracias. Simplemente quiero agradecerles por la invitación y a su vez para mí también muy importante también promover y también apoyar a su espacio y les felicito también a ustedes por fomentar, por promover también el diálogo interreligioso a través de su iniciativa de Friends of Religions. Así que gracias, assalamu alaikum y la paz sea con ustedes. Gracias, Marwan. Vale, Sam, adiós.